¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de la región al mundo. Hoy día conversaremos de medio ambiente, pero particularmente de un acuerdo del que hemos hablado mucho, pero no siempre se conoce todos los detalles, que es el acuerdo o el Tratado de Escazú. Y para ello, hoy día contamos con la presencia de Constance Nalegach, quien es la jefa de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, que además es abogada, egresada de la Universidad Católica de Chile y que hoy día, bueno, justamente vamos a hablar sobre este tema, ya que ha estado muy cercana a lo que ha sido la tramitación y ya ahora le vamos a preguntar a la implementación de este tratado. Constance, muchas gracias por estar con nosotros en De la Región al Mundo. Muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias nuevamente por esta gentil invitación. Creo que ya son 5 o 6 años que venimos conversando del Acuerdo de Escazú, ahora en un estadio positivo, otras veces no ha sido muy positiva nuestras conversaciones, no por nosotras, por supuesto, sino por la situación de Chile y por supuesto todos mis parabienes para esta temporada que estoy segura va a ser tan interesante como las anteriores. Constance, tú tienes un máster en Derecho Económico Ambiental, ¿me corriges? Magíster en Derecho Público, en Constitucional y en Derechos Humanos. Y ¿Y otro en sobre, Derecho. y sobre qué trató tu tesis de magíster? Existe un acuerdo en Europa que ya tiene varias décadas, que es la Convención de Aarhus, que trata sobre los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia, y mi tesis fue comparar cómo estaba Chile en relación con esos estándares de lo que era el único tratado sobre democracia ambiental hasta hace 5 años. Y a partir de esa idea, de esa tesis, ¿cómo nace entonces esta iniciativa de que esa idea se transforme finalmente en lo que conocemos como el Tratado de Acuerdo de Escazú? Bueno, he tenido la oportunidad de estar trabajando en lo que era la Comisión Nacional del Medio Ambiente, lo que fue la predecesora de este ministerio, así que llevo varios años trabajando en esta institucionalidad ambiental pública y también estuve vinculada al proceso de acceso a la OCDE, donde se nos consultó sobre cuál era nuestra visión frente al convenio de Aarhus, y después tuvo un momento muy gatillante en la historia de Escazú y también en la historia de Chile y de la región, que fue Río más 20. Río fue una cumbre del 2012, 20 años después de la cumbre más importante que había en materia ambiental, que se conoce incluso como Cumbre de la Tierra, que por ejemplo se abrió para la firma de la Convención de Cambio Climático. Y en esa cumbre del 2012 nosotros decidimos ser bastante audaces y proponer tener, en vez de ser parte de esta Convención de Aarhus sobre democracia ambiental, ¿por qué no iniciábamos un camino propio de la región que respondiera a nuestras necesidades, a nuestras particularidades? Y como Chile entonces propusimos en ese momento, en 2012, iniciar un camino. No sabíamos qué iba a resultar, entonces sentémonos a conversar frente a la posibilidad de mejorar los estándares de 3 derechos que son derechos fundamentales, que es acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Bueno, a partir de eso se viene un proceso, evidentemente, de negociación, de adopción, que tanto lo hemos comentado en otras oportunidades. Después la firma, que ya sabemos que Chile finalmente en el gobierno anterior decide a último momento no firmar. Se pasan los 2 años que tenía para la firma, pero es con este gobierno que finalmente Chile se adhiere al acuerdo de Escazú. Partiendo de la base que ahora, y este es el gran salto que nos vamos a pegar respecto de otras conversaciones que hemos tenido, hoy día Chile es parte. ¿Qué significa que Chile sea parte del Acuerdo de Escazú hoy? Mira, este tratado, como comentáramos, entró en vigor el año 2021 y el presidente Boric fue parte del compromiso de su campaña y fue además el primer proyecto que mandó al Congreso. Eso mostraba claramente su voluntad política. Y hasta la fecha hemos tenido 3 conferencias de las partes.
para quienes nos escuchan, que a lo mejor no manejan ese término de COPs, a lo mejor lo escucharon a propósito de cambio climático, no una COP que finalmente no se hizo en nuestro país, pero COP significa Conferencia de las Partes, es decir, como el máximo órgano decisor de un tratado. Y a la fecha ya Escazú ha tenido 3 COPs, y que nosotros seamos parte implica básicamente a grandes rasgos 2 cosas. Somos Estado parte pleno, es decir, nosotros vemos cómo se implementa este tratado y eventualmente si hay que hacerle modificaciones, cómo robustecerlo, podemos ser parte de grupos de trabajo, de mesas directivas, es decir, nosotros empezamos a construir sobre la base de este acuerdo de Latinoamérica y el Caribe. Y a nivel nacional nos comprometemos de buena fe a cumplir con estos estándares. Y esto se ha traducido en tener un plan de implementación de Escazú. Y no solamente tenerlo, sino que estar rindiendo cuenta tanto a la comunidad nacional como internacional, cómo vamos avanzando en tener este instrumento, porque por supuesto un instrumento no es más que su aplicación, ¿no? Nosotros podríamos tener un instrumento jurídico redactado de forma perfecta, que por supuesto no hay ninguno, pero si no se aplica y si no se aplica cumpliendo con los estándares, la verdad es que hay poca coherencia, poca consistencia. Entonces, ahora siendo Estado pleno, Estado parte de Escazú, que más no te va a olvidar, a lo mejor tú ya manejas la fecha, porque sabes mucho de este tema, pero para quienes nos escuchan, nosotros somos Estado parte del Acuerdo de Escazú desde el 11 de septiembre del 2022. Para mí que seamos parte en una fecha donde se quebró, ¿no es cierto?, la democracia en nuestro país, seamos parte del único instrumento de democracia ambiental en la región es bastante simbólico. Así que hemos estado poniéndonos harto las pilas para poder ponernos al día con este atraso que varias de nosotras lamentamos, pero bueno, ya olvidamos ese pasado y ahora estamos muy entusiasmados cumpliendo con los estándares, ya avanzando progresivamente en nuestros estándares. No es sencillo, estamos hablando de mejorar la democracia con las complejidades que eso tiene. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos de las dos primeras COP en las cuales Chile no pudo participar como Estado parte? La COP 1 y la COP 2. ¿Cuáles fueron los objetivos de aquellas para que después analicemos lo que es la COP 3, donde ya se participó y fue de hecho aquí en Chile la última? Exactamente. Mira, la COP 1, como suele pasar en las primeras conferencias de las partes, tiene que ver con empezar a ver cómo va a funcionar este nuevo tratado. Sobre todo estuvo focalizado en las reglas de procedimiento, cómo se iban a tomar las decisiones, qué funciones iban a tener la mesa directiva, cómo iba a funcionar la secretaría, cómo iban a hacer las normas de participación del público. Porque yo sé que lo he dicho muchas veces, pero también es el mensaje que quede claro que Escazú sobre democracia ambiental. Entonces, como un instrumento que trata sobre democracia ambiental, no iba a ser democrático en cuanto a su negociación. Y las reglas de participación del público, es decir, de todo aquel actor que no es Estado, estamos hablando de personas naturales o jurídicas, empresas, ONG, sindicatos, académicos, estudiantes, etcétera, cómo participan en Escazú. Y son reglas de procedimiento que adoptó esta primera COP inéditas. Yo te comento, por ejemplo, eh, en general, en los acuerdos de Naciones Unidas existen ciertos grupos principales que se les da un espacio al final de una negociación. En cambio, en Escazú se eligen representantes del público, uno de los cuales es parte de la mesa directiva de Escazú, ¿ya? Con derecho a voz, no voto, pero parte de todas las reuniones. Más aún, cualquier persona puede participar, cualquiera. Se inscribe, participa. Y no solamente oyente, sino que puede levantar la mano y el orden de la palabra se otorga según se haya solicitado. Y esto, que parece como una regla menor, es muy importante porque pueden hacer propuestas o te pueden interpelar. A mí como negociadora de Escazú, como representante de Chile, por ejemplo, tú me podrías decir, oye, perdona cosa, yo te he escuchado decir antes que esto es un derecho humano y ahora no lo estás tratando como tal. ¿Por qué? Entonces, hay una constante rendición de cuentas. No hay ninguna sesión cerrada. Hasta el momento no ha habido ninguna sesión cerrada. Todas son abiertas e incluso se transmiten en vivo e indirecto. Entonces, eso fue básicamente la COP 1. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cada cuánto van a ser nuestras COPs? Etc. Y se decidió que fuera
año por medio. Pero llevamos 3 porque el año pasado hubo una COP extraordinaria en Argentina y su objetivo fue elegir un comité que se llama el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que es un comité que, como dice el nombre, apoya a través de recomendaciones, de informes, para que los países mejoremos nuestro cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Porque hay que decir que Escazú se basa en el fortalecimiento de las capacidades de la cooperación. Acá no hay sanciones, no hay una corte, no hay nada contencioso, pero sí la idea de colaborar para mejorar la instancia. Entonces yo diría que básicamente la COP 1, cómo nos organizamos para funcionar, la COP 2, cómo este órgano subsidiario va a apoyar a los países para avanzar. Ahora, ¿cuántos países al día de hoy son parte? ¿Cuántos países han firmado, pero todavía no han ratificado o no se han adherido? Eh, y pensando siempre en que esto está dentro de América Latina y el Caribe, que son 33 los estados en total. Sí, mira, son 33 los estados, como bien dice, América Latina y el Caribe. Uno de los resultados de la COP 3 fue la buena noticia que Dominica se sumó. Entonces, actualmente son 16 los estados parte. Es bien interesante, muy equilibrado entre Latinoamérica y el Caribe. Es 8 y 8. Em, pero yo sí creo que es un número importante, es la mitad de la región. También perdimos un poco, entre comillas, porque muchos de los países, sobre todo Latinoamérica, para ser parte de un tratado tienen que pasar por los congresos. Tuvimos una pausa muy exigente en los congresos de la región por el tema de la pandemia. Pero sí es un desafío. Yo creo que la idea, por supuesto, es poder llegar a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe. Y, por ejemplo, en esta COP 3 tuvimos de observadores, estuvo, por ejemplo, estuvo Brasil, estuvo Colombia, estuvo Costa Rica. Entonces, hay ahí todavía Perú también, hay una esperanza de que se vayan sumando más países. Ahora, justamente te iba a preguntar por esos países. ¿En qué situación está Brasil, que además va a recibir o va a ser sede de la próxima COP de cambio climático? Colombia, ¿en qué está Costa Rica, que fue además copatrocinador, coorganizador junto con Chile, que convocaron a estas negociaciones al resto de los países? Y cómo también está Perú, en el cual fue rechazado este tratado y con argumentos bastante débiles y algunos bastante ridículos, podemos decirlo. ¿En qué posición están estos cuatro países antes de entrar ya derechamente a la COP 3? Mira, yo te diría que en general, con mayor o menor entusiasmo, lo primero que yo rescato es el interés. O sea, tú no vas de observador sabiendo que no eres un Estado parte si realmente no tienes un interés en un acuerdo internacional. Y yo creo que cada vez más argumentos, algunos para mí muy cuestionables, algunos más de peso, otros mucho de desconocimiento, otros muchos siguiendo lamentablemente estos mitos que existían sobre el acuerdo de Escazú, pero todos yo diría que bastante atentos a cómo se implementa en los países. Entonces yo creo que se va a producir un mayor aceleramiento a medida que los países también van viendo cómo se aplican y estos mitos de atentar contra la soberanía nacional, etcétera, van cayendo por su propio peso. En el caso de Colombia hay mucho interés del Ejecutivo, al igual que en Brasil, mucho impulso, así como Brasil va a hospedar la COP de Cambio Climático. Este año Colombia hospeda la COP de Biodiversidad, la COP 16 en Cali. Están muy interesados, están teniendo una postura muy pro el ambientalismo, pero vuelvo a decir que esto también pasa por los congresos. Entonces ahí hay una diversidad mayor. Yo creo que así como lo podemos ver en nuestro país, también los congresos están teniendo distintas minorías, ya no son grandes bloques que debaten esto. Así que está eh, esos proyectos de adhesión, de ratificación en los congresos respectivos. El caso de Perú, como tú bien decías, el único que el Congreso lo rechazó, lo archivó y por lo tanto tiene que haber un impulso del Ejecutivo para que vuelva a discutirse, que no lo hemos visto tampoco en la actual administración, con complejidades que está pasando también internas Perú. Y en el caso de Colombia, esto está, perdón, en el caso de Costa Rica, esto está en la Corte Constitucional. Hubo una audiencia hace poco, aproximadamente 2 meses ya,
y se está por redactar también el pronunciamiento de la Corte Constitucional prontamente. Ahora, en la COP3, se realizó hace un par de meses aquí en Chile, ¿cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Cuál fue, además, se puede decir que fue una cumbre exitosa o no exitosa? ¿Y bajo qué punto de vista uno puede calificarla de exitosa o no? Mira, yo te diría que es difícil hablar de éxito, porque siempre va a decir alguien, pero mira, pasó esto, y es cierto. Pero yo diría, me atrevería a decir que fue exitosa porque si uno ve las declaraciones, las intervenciones de distintos actores, desde gobierno, pero también órganos de Naciones Unidas o de público, de dirigentes, todos felicitan y hay una foto también de conclusión muy bonita donde se celebra estos resultados. Y yo diría que uno puede tener como de forma y de fondo. De forma, yo te diría lo que ya te adelantamos y comentamos, que se suma un Estado parte más, pero también que esto fue una COP muy participativa, como se le debe exigir el Acuerdo de Escazú. Hubo presencialmente más de 700 personas y lo que te quiero destacar de eso, que diferente a otras COPs, donde generalmente las personas participan en side event, que puede ser muy importante, pero que no entran en la sala de negociaciones, entonces 700 personas que estuvieron presencialmente, más del 60-65% no eran representantes de gobierno. Y ellos pudieron participar de esta manera que te comento, de estar interviniendo constantemente en las negociaciones. Entonces, yo creo que eso fue, que es algo muy, muy, muy valorable. Y de fondo, tuvieron, adoptamos dos decisiones. La primera, que yo creo que también es la que va a identificar a Stockholm principalmente, que se adoptó un plan regional en favor de quienes promueven y defienden el medio ambiente, y esto es una decisión histórica. El Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que contiene disposiciones específicas en favor de quienes promueven y defienden el medio ambiente, y esto es el primer plan regional también en el mundo para protegerlos también en una situación que es lamentable, que es crítica y vergonzosa en todo caso. Además, en este plan de acción, ¿qué se puede identificar? ¿Cómo podemos explicarle a la gente cuáles son los principales puntos y lo que en definitiva se acuerda? ¿Y qué países fueron aquellos que lideraron la redacción de la propuesta de este plan de acción para que después se discutiera y finalmente se aprobara? Ya, mira, este plan obedece a un proceso que tomó aproximadamente 2 años. Te comento que nos tocó a nosotros también como Chile con facilitarlo junto con San Kitts, San Nevis, San Cristóbal y las Nieves y Ecuador. Y tuvo mucha, mucha participación. Se hicieron foros con personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, encuestas online, etcétera, muchos focus group, trabajo. Em, y yo te diría, y cuando se aprobó este plan, hubo un aplauso cerrado y esa sala estaba llena de quienes se ven atacados, amenazados, intimidados. Por eso yo me atrevo a decir que es un éxito esta COP. Y el plan es un plan que está pensado para 6 años, es decir, desde 2024 al 2030, y tiene básicamente 4 grandes ejes. Y el primero es que nosotros tenemos datos, sobre todo de Global Witness, que nos dan cuenta que desde el 2012, es decir, de la fecha que comenzamos este camino de Escazú, hasta el 2022, en 10 años, se estima que hay 1.900 defensores de derechos humanos en asuntos ambientales han sido asesinados. De esos, el año pasado, el 88% se concentró en Latinoamérica. Nos da una cifra, para ponerlo en términos horrorosos y entendibles, que cada 2 días se asesina a alguien en nuestra región, ¿ya? Con países tan peligrosos como el caso de Colombia, de Brasil, de México, Honduras, que encabezan este ranking. Pero no existe, por ejemplo, un diagnóstico oficial. No hay un conocimiento de las autoridades para que nosotros, a quienes compete, digamos, puedan tomar medidas para prevenir todo ataque, porque además yo te estoy dando cifras de asesinato.
pero estamos dejando de lado otro tipo de ataques, amenazas, como seguimiento, incendios de casa, etcétera. Entonces, lo primero que hace este plan de acción es un eje de conocimiento, de sensibilización y difusión de quiénes son los defensores ambientales, cuál es su situación, cómo están siendo atacados, o sea, cuál es la conflictividad que tenemos en los países y también cuáles son las medidas de respuesta, de protección y de prevención. Es decir, sepamos qué estamos haciendo. Antes de continuar con los otros ejes, ¿qué se entiende por defensores ambientales? ¿Hay alguna definición? ¿Hay algunos elementos que han sido determinados para que uno sepa quiénes son los protegidos por este acuerdo? Mira, hay un concepto amplio que en el fondo en Escazú lo trabajamos en base a pronunciamientos del sistema de derechos humanos a nivel mundial y regional, y es amplio en el sentido de que puede ser una persona, un grupo, una organización que se dedique momentáneamente porque hay una situación puntual, por ejemplo, y que están defendiendo un río, un bosque, un mar, o de forma más continua, como puede ser un ONG. Puede ser en general del medio ambiente o algún fenómeno como cambio climático, biodiversidad o algún elemento, como te mencionaba, los bosques, agua, etcétera. Eh, Puede que se autoidentifique como defensor o no, puede no saber que se considera un defensor ambiental por parte de Escazú. Pero hay dos cosas que son fundamentales, que es la labor. No es un estatus, no es una condición, es la defensa y promoción del medio ambiente de cualquiera de estas maneras. Ese es el primer requisito. Y el segundo, que es clave, que sea una defensa y una promoción por vías pacíficas. O sea, si nosotros vamos a otorgar una defensa a esta labor, por supuesto, no va a haber un respaldo de algo que sea tan ilegítima como la violencia. Entonces, eso son las características, los requisitos fundamentales, es una función, una labor, de distintas maneras que sean, pero en forma pacífica. Y bueno, entonces, ¿y los otros tres ejes del plan de acción que fueron aprobados? El siguiente eje es el reconocimiento, porque muchas veces sufren un estigma, ¿no? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Quiere ir en contra del desarrollo? Etcétera. Entonces, actividades de reconocimiento, por ejemplo, incluso de conmemoración, porque ya esta cifra, que si seguimos a Global Witness, ya casi son 2000, ¿no? Entonces, reconocimiento en distintos foros, en distintas instancias, en foros que a lo mejor no son tampoco netamente medioambientales, como pueden ser foros de empresa, etcétera. El tercero, que es muy interesante el eje, tiene que ver con fortalecer las capacidades de la cooperación. Es decir, capacitar, por ejemplo, a operadores de justicia, que sepan que se trata no simplemente de un atentado, sino un atentado en un contexto de conflictividad socioambiental. Que pueden haber lineamientos para que los países puedan desarrollar protocolos, leyes, medidas, etcétera, para protegerlo y para responder. Y el último, que suele ser también parte común de los planes, ¿no? Que exista una evaluación, un seguimiento, una revisión de cómo esto se está implementando y también que los países rindan cuenta de lo que están haciendo a nivel nacional, que finalmente es cómo se aplica el acuerdo de Escazú. Y en ese sentido, ¿cómo está Chile? Recuerdo que para la discusión en su momento, por un lado se argumentaba que Chile estaba sobre los estándares de Escazú, después se decía que no, estamos bajo los estándares de Escazú. Eh, ¿Cómo estamos respecto a este acuerdo? ¿Ha habido leyes que se hayan dictado en este tiempo o que se estén tramitando para implementar el acuerdo a nivel de derecho interno? Mira, te comento que la tercera COP, yo creo que simbólicamente, y tú sabes que la relación internacional es tan importante, eso, ¿no? Los gestos. La delegación de Chile la encabezó el presidente Boric, que inauguró la tercera conferencia. Y estuvo acompañado, por supuesto, de la ministra Maisa Rojas, del subsecretario Proaño, pero también estuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero, el ministro de Agricultura, el ministro de Valenzuela, pero no solamente el Poder Ejecutivo, también participó la Contralora Subrogante, Dorothy Pérez, estuvo el Congreso, estuvo, por ejemplo, el senador Lagos Weber. Entonces, hay una voluntad, un respaldo político que además se traduce en que somos de los cuatro únicos países de los 16 estados parte que tenemos un plan nacional. Nosotros ya contamos con un plan nacional
de implementación de Escazú, que además fue aprobado por el Consejo Ministro para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Son muchos, más de 15 ministerios, y fue aprobado en La Moneda. Sesionó por primera vez en La Moneda para aprobar el plan de Escazú. Y somos, te diría, claro, te contaba que son cuatro, porque solo tienen planes nacionales: Argentina, Ecuador, Santa Lucía y nosotros. Y esto también tomó alrededor de un año y medio, porque también hubo un proceso participativo, una consulta previa, muchos talleres, focus groups, incluso cabildo autoconvocado fuera de Chile que aportaron a este plan. Y este plan estableció 56 medidas en los pilares del Acuerdo de Escazú, y además más de 230 medidas específicas de distintos ministerios e instituciones. Entonces, también para cumplirlo en 6 años, igual que el Plan Regional de Defensores, esto va del 2024 y el 2030. Y como te decía, nosotros tenemos muchos instrumentos, por ejemplo, información, participación, pero cada vez puede ser más específico, más claro. Por ejemplo, una de las medidas específicas, el Ministerio de Ciencia va a tener una plataforma sobre cambio climático. O en el caso de Defensores, que era donde nosotros no teníamos un instrumento, de nuevo, a nivel regional, solo somos 7 los países que tenemos un instrumento. Ahora hay un protocolo que coordinó el Ministerio de Justicia, donde está el Ministerio de Justicia, está la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, las policías, para tomar medidas de urgencia cuando existe un ataque, amenaza e intimidación en contra de defensores de derechos humanos, incluidos los ambientales. No es solamente para ambientales, sino para defensores de derechos humanos, donde además se va a poder generar conocimiento, información, diagnóstico, y de esa medida el Estado va a poder mejor responder. Así que yo diría que la verdad estamos haciendo las tareas, siendo responsables y rindiendo cuentas. Y lo último que te comento, que en esta voluntad política que existe, además este Comité de Apoyo, Aplicación y el Cumplimiento que se eligió en esta COP extraordinaria, la COP2 en Argentina, nosotros fuimos el primer país que le solicitamos que venga a Chile a sostener un diálogo país con distintos actores para que nos pueda hacer recomendaciones, haga un informe y que realmente nosotros mejoremos lo que nosotros estamos viendo que es el cumplimiento de este acuerdo internacional. Uno de los argumentos que se daba en contra del Acuerdo de Escazú era que este iba a provocar una judicialización aún mayor en los temas ambientales, y que por lo tanto los tribunales iban a ver saturados de demandas, y que esto iba a causar un problema en ese sentido. ¿Qué podemos decir, no solamente en Chile, sino que en los países que incluso son parte desde antes de Chile, si es que realmente ese efecto se ha ido produciendo o no? ¿O es muy pronto como para poder opinar sobre este tema tan específico? Mira, específicamente cómo ha impactado, yo creo que no sería responsable hacerlo, porque no hay estudio específico que estén comparando, que estén viendo este indicador en particular, pero sí hay mucha literatura al respecto, que en el fondo, y fue el fundamento para tener Escazú. Lo que nosotros estamos diciendo, que por supuesto van a haber intereses que son distintos, a veces intereses contrapuestos, pero lo que se quiere hacer es canalizar esos intereses de forma temprana, de manera abierta, transparente, para que evitar sobre todo una conflictividad que no esté canalizada de forma pacífica. Y el acceso a la justicia, por supuesto, es un derecho humano, pero el exceso, que en el fondo cuando uno habla de judicialización es cuando hay un exceso del acceso a la justicia, también se evita, porque lo que nosotros estamos promoviendo es el diálogo y el encuentro de distintas voces. Entonces, estamos viendo que la participación incluso temprana mejora los proyectos. Las empresas comprometidas con ser parte del desarrollo, que yo diría que son la mayoría, también lo agradece. Incluso Escazú también fomenta mecanismos alternativos de resolución de controversia. Entonces, en vez de estar judicializando, puede haber una debida mediación con todos los estándares, y así nosotros evitar y que los proyectos se puedan desarrollar y que tengan un respaldo de la comunidad y se puedan
pueden llegar a un buen desarrollo, cumplimiento, a buenos estándares, a mayor certeza jurídica para las empresas, para los distintos actores. Entonces, yo te diría que no hay ninguna catástrofe de lo que se ha anunciado. La inversión extranjera no ha huido de los países que son estado parte, todo lo contrario. El Banco Mundial apoya fuertemente a Escazú, por ejemplo, el BID también lo tienen considerado dentro de sus directrices. La OSD está constantemente diciendo que esto es un ejemplo de vanguardia de las mejores prácticas en cuanto a democracia ambiental, así que yo creo que es un argumento que la verdad es que ya poco se escucha. Y finalmente, ¿cómo el ciudadano puede saber de Escazú? Porque la verdad es que esto es como discusión muy de nicho. Falta todavía como que le llegue al ciudadano de a pie, en la calle. Bueno, una de las razones de este programa es justamente esa, de tratar de llegar a los ciudadanos con distintos temas, en este tema particular del Acuerdo de Escazú. ¿Qué le recomiendas a las personas que quieran saber y qué beneficios tienen o cómo pueden invocarlo en su favor? Y al mismo tiempo, y tomándome de la última parte de la empresa, las empresas han el último tiempo insistido mucho en el concepto de sostenibilidad. ¿De qué manera podemos relacionar el Acuerdo de Escazú también con la sostenibilidad empresarial cuando se habla de desarrollo productivo y cuando se habla de crecimiento económico? Mira, voy a partir por lo último. Nosotros también tuvimos en esta construcción del plan de implementación mucha participación, ¿ya? Y participación de distintos sectores y también nosotros quisimos distinguir distintos públicos. Por ejemplo, cuando tú dices cómo llega la ciudadanía, nosotros tuvimos talleres específicos para niñas, niñas y adolescentes en Magallanes, en Concón, Quintero, Puchuncaví. Fuimos a las zonas más aisladas donde generalmente el Estado no llega. Tuvimos también talleres con municipios para que puedan replicar lo que significa Escazú y este plan nacional. Tuvimos también conversaciones con empresas, con grupos de empresas. Constantemente nos están pidiendo distintas cámaras que vayamos a contarles sobre este plan. Y vamos a tener dentro de la gobernanza de Escazú también consejos regionales, ¿ya? Entonces, nosotros esperamos que esto cada vez se vaya replicando y que a lo mejor, como Escazú es tan amplio, ¿ya? Porque trata de información, de participación, de justicia, de capacitación, de fortalecimiento de capacidad, de educación, de sensibilidad de los defensores, pero la persona o las empresas pueden elegir, mira, esto es lo que me interesa a mí. En el caso de las empresas, yo te diría que cada vez más el vínculo del desarrollo empresarial y los derechos humanos se está fortaleciendo. Estamos viendo, no sé, tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, las líneas directrices de la OCDE también para empresas multinacionales. Y a la empresa le interesa esta certeza que las da un desarrollo, digamos, una toma de decisiones que sea más transparente, que ellos también pueden participar. Las empresas son sujetos de derecho en este caso. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos dictar una norma de termoeléctrica, una norma de calidad de emisión, las empresas van a querer estar presentes y las empresas también necesitan un entorno saludable, un medio ambiente sano para poder desarrollarse, ¿no? Y eso también es lo que apuesta Escazú. Entonces, yo les recomendaría a todos que visiten, existe el Acuerdo de Escazú en Chile, ven mi pantalla tan bonita, mi sufrito acá de Chile, donde está todo, están todos los comentarios, todo el proceso de participación, las más numerosas cientos de observaciones con las respuestas que hicimos, los talleres que se están haciendo. Hemos llegado, por ejemplo, logramos con el apoyo del Banco Mundial traducir el acuerdo de Escazú al Mapudungun y al Rapa Nui. Pensamos también seguir expandiendo eso, hacer talleres con distintos actores. Entonces, la verdad es que yo diría que exponencialmente creció el conocimiento de este tratado internacional y yo creo que va a ir creciendo a medida que se vaya viendo la potencialidad que tiene la academia, por ejemplo, y no quería dejar de decirlo, o sea, la extensión que ustedes hacen es tan relevante, las clínicas jurídicas, por ejemplo, hay muchas tesis que están haciendo, entonces
Yo los invito a todos los que no han leído el Acuerdo de Escazú, son 26 artículos. Si lo Sí. quieren leer, pueden ver la última COP que está en YouTube, vivo y en directo, y que nos acompaña en la siguiente COP, que todos pueden participar y todos pueden aportar a hacer posible y realidad este acuerdo de democracia ambiental. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente, Constance, el que hayas aceptado venir y que bueno, que cada conversación hemos ido avanzando eh, en la participación de Chile en este tratado y gracias por la claridad y por supuesto estar en el origen de este acuerdo que hoy día ya 16 países son parte. Muchas gracias, doctora Astroso, por supuesto. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a su programa, a usted en particular también, de siempre estar difundiendo temas internacionales que a veces se ven tan alejados de la gente, pero que finalmente impactan en la calidad de vida y en nuestro futuro sostenible y sustentable. Así que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, ustedes ya saben, todas las semanas de la región al mundo, este programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, que está organizado bajo la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, y donde cada semana analizamos un tema eh, internacional que tiene, como vemos en este particular del Tratado de Escazú, efectos en lo interno, así como también lo que hacemos en lo interno, que también tiene efectos en lo internacional. Los espero la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta muy pronto.